En este espacio hemos tocado el tema que tiene que ver con el campo, lo hemos tocado en diversas ocasiones. Viene una fecha importante para el mes de agosto, en unos días, el 8 de agosto, se estará celebrando el natalicio de Emiliano Zapata. Está aquí en el estudio por tal motivo, porque viene una movilización importante a la Ciudad de México. Está aquí en el estudio Federico Valle Vaquera y también don Álvaro López Ríos, son dirigentes del Frente Auténtico del Campo. Don Álvaro, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, bien, bien. Qué gusto tenerlo esta mañana de fin de semana. Gracias. Don Federico Valle, muy buenos días. Buenos días. A ver, empiezo con usted, don Álvaro López Ríos. ¿Por qué venir a la Ciudad de México? ¿Qué se estará celebrando el próximo 8 de agosto? Fecha que ustedes están decidiendo venir a la Ciudad de México, pues a que se escuche su voz. Bueno, celebramos el 137 aniversario del natalicio de Zapata. Y en esta fecha cívica quisimos aprovechar para, además de rendir homenaje al héroe, al patriota que en una causa genuina encabezó los ideales de la lucha agraria de este país, venimos a mostrar el reclamo campesino y la situación real que vive el campo. Nosotros hablamos de que el campo padece abandono, de que el campo es el olvidado, de que el campo ha sido ficha de cambio para favorecer otros sectores. Y dadas las circunstancias que hoy se tienen, venimos a reclamar, por supuesto, la agenda de la gestión 2016, venimos a demandar que haya una reasignación del presupuesto y del gasto público para el sector, y venimos a una cosa muy importante. El país tiene una gran cantidad de demanda social y nosotros creemos que las reformas estructurales promovidas por el gobierno de la República rompieron el pacto social plasmado en la Constitución del 17 y que hoy, para enfrentar la crisis que se padece en lo económico, en lo político, en lo social, tenemos que poner en la agenda del debate el asunto de un nuevo pacto social para darle paz, estabilidad y justicia a este país. ¿En qué consistiría, Federico Valle, este pacto social del cual nos está hablando Álvaro López Ríos? ¿Cuál es la realidad que tenemos en el campo en México? Bueno, comienzo por esto último. Vivimos una realidad en el campo mexicano derivado de un poco más de 3 décadas de exclusión, de abandono, que contrasta en todos los sentidos con el discurso triunfalista del gobierno. A ver, tenemos los mayores índices de pobreza, importamos el 45-46% de los alimentos que consumimos y no hay políticas de financiamiento al campo mexicano, sobre todo a los ejidatarios y a los comuneros, esto es a los pequeños y medianos productores. Les va muy bien a los grandes productores y sobre todo a las empresas comercializadoras, que son los grandes privilegiados del gobierno. Entonces tenemos ¿Hay dos realidades? Hay dos realidades, absolutamente. Una es la del discurso. Yo muchas veces digo que a los ricos de este país les tocan los recursos y a los pobres les tocan los discursos. Entonces, esta realidad que pretenden hacernos creer de que México se convirtió en una potencia exportadora, la verdad es que es una falacia, es una mentira que solamente está en el discurso de los grandes funcionarios, como el secretario de la SAGARPE y el propio presidente de México. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a hacer esta movilización, 130,000 campesinos aproximadamente, y proponemos, bueno, pues efectivamente, un nuevo pacto social que recomponga las relaciones entre la sociedad rural y los gobernantes. Planteamos nosotros que debe haber una serie de modificaciones tanto a la Constitución
como a las leyes que reconozcan esta realidad para proyectarla en condiciones mejores. Pero sobre todo hay que cambiar el destino del presupuesto de egresos 2017. Hace unos meses la FAO, por ejemplo, estableció en un estudio que 17,000 empresas y productores se quedan con el 70% del presupuesto de egresos de la Federación, mientras a cerca del 70% de los productores pequeños y medianos no se les atiende con ningún solo apoyo. Entonces no necesitamos más dinero, necesitamos que los recursos públicos que ya se destinan a través del presupuesto de egresos se canalicen de mejor manera, atiendan a los pequeños y medianos productores para hacer crecer la economía interna y generar los alimentos que conocimos. En eso podría consistir reformar las leyes, reformar la política a través de políticas públicas, reorientar el gasto público y hacer un nuevo acuerdo entre la sociedad y el gobierno. Álvaro, estamos platicando con Álvaro López Ríos y Federico Valle Vaquera, dirigentes del Frente Auténtico del Campo. El día de mañana, el 8 de agosto, pues nos están avisando que van a venir alrededor de 130,000 campesinos aquí a la Ciudad de México, pues a que se escuchen sus demandas. Don Álvaro López Ríos, ¿con quién debe de ser ese diálogo? ¿Con el Congreso de la Unión, con Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, con iniciativa privada, con banca de desarrollo? ¿Con quién debe de ser este diálogo? Fundamentalmente con el gobierno de la República. El presidente de la República me parece un presidente cercado y ajeno a la realidad que vive el país. No nos ha escuchado. Se ha simulado diálogo, se ha fingido que se atiende la problemática del campo. Y entonces requerimos hablar fundamentalmente con el Poder Ejecutivo y no lo deseamos tanto con el Legislativo porque finalmente se asumen como empleados del Poder Ejecutivo y votan lo que les indican. Es un mal precedente de nuestros legisladores. Y entonces nosotros decimos, tiene que convocar el gobierno de la República a un diálogo nacional para iniciar un proceso de construcción de un nuevo pacto social para darle gobernabilidad a este país. ¿En qué debe de consistir ese pacto social? En las relaciones que nos generen condiciones de trabajo, de paz, de estabilidad y de crecimiento económico. Hoy como estamos, el país se puede incendiar. El gobierno se ha mostrado incapaz y torpe para atender las distintas voces que reclaman desde sus trincheras distintos asuntos. Y nos parece grave que al 24-28% de la población de este país, que es dueña de la tierra y de los recursos naturales más importantes, no se les tenga ninguna consideración y no haya una política de fomento que nos conduzca a producir lo que necesitamos consumir y que nos dé soberanía y autosuficiencia alimentaria. Ese es el asunto. Nuestra convocatoria, por cierto, no tiene... Hay quien dice, bueno, ¿y estos quién los promociona? ¿Quién les apoya? No hay promoción de nadie. Nos mueve la necesidad urgente, la miseria que se profundiza y crece, y nos mueve el hecho de que el gobierno sea incapaz de abrir espacios de diálogo para atender la demanda campesina y de los productores de este país. Rápidamente, Federico Valle, ¿cómo generar este círculo virtuoso de la pequeña y mediana empresa, de los pequeños y medianos productores, para que se sumen a esta gran cadena productiva del campo? ¿Cómo hacerle? Bueno, ya dije, se necesita hacer una serie de transformaciones. El campo, en el marco de esta visión dogmática del neoliberalismo, fue abandonado. Conviene quizá, por tanto, recordar que el campo fue productor incluso de excedentes para la exportación, tuvo ganancias en la medida que tuvo condiciones. Para hacerlo virtuoso nuevamente,
pues había que voltear los ojos al campo mexicano, entender con toda claridad que el esquema que se siguió a través del mercado ya fracasó y que son los campesinos, son los ejidatarios, son los comuneros los que tienen condiciones de producir los alimentos. ¿Necesitamos qué? Necesitamos financiamiento, necesitamos tecnificación, necesitamos nuevos paquetes tecnológicos, necesitamos esquemas de comercialización, es decir, necesitamos que se produzca en el campo y nosotros en el FAC entendemos que el país tiene los recursos suficientes, simplemente hay que dejar de apapachar a los grandes millonarios y voltear los ojos para con los pequeños y los medianos productores. Ahí está la clave de la soberanía alimentaria, ahí está la clave de producir los alimentos que requerimos. Pues Álvaro López Ríos y Federico Valle, dirigentes del Frente Auténtico del Campo, estarán muy al pendiente de lo que ocurra y ver cuál es la respuesta que se tiene sobre esta pues movilización multitudinaria que estaremos presenciando el día de mañana, 8 de agosto. Muchas gracias por estar en este espacio informativo. Que estén muy bien, muy buenos días.